por muchos muy conocido. Vamos a leer el versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Pueden tomar asiento si lo desean. Y vamos a leer el contexto de este versículo, que serían los versículos anteriores, desde el versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros lo mismo, las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quería brevemente en esta noche que reflexionemos juntos en estas palabras en relación a este último tiempo que vivimos hace unos días, que era la finalización del año 2025, ¿verdad? En todo el mundo hubo reuniones, celebraciones, porque dejábamos un año y comenzábamos un año nuevo.
E indudablemente siempre nos traen estas fiestas a la mente, al menos, el hacer ciertos balances y decir, bueno, a ver cómo anduvo el año, ¿no? La mayoría desea y dice, bueno, que tengas un mejor 2026 que el 2025. Está bien. Y cuando hacemos el balance de las cosas que han sucedido, podemos encontrar cosas felices, otras tristes. Podemos encontrar cosas que nos han ayudado, otras que nos han estorbado. Podemos encontrar de nuestra parte aciertos y un montón también de desaciertos o de errores. Y especialmente en estas fechas, muchas personas se sientan y empiezan a evaluar todo eso. Y en algunas simplemente es algo anecdótico. Bueno, las anécdotas que pasé este año. Y para otros es un motivo de quedarse detenido y aferrarse a las cosas que sucedieron en este año que pasó. Ya sean cosas buenas o cosas malas. Tanto uno como la otra tenemos que tener ciertos cuidados. Cuando nos quedamos aferrados a cosas negativas que nos han pasado o errores que hemos cometido, perdemos de vista lo que dice Dios, lo que dice la palabra del Señor, que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que van hacia ¿dónde? Hacia adelante, ¿no? Jesús también dijo en un momento, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para mi reino. Es siempre, la Biblia nos instruye de que tenemos que ir hacia adelante. Y específicamente el apóstol Pablo escribe en este versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses acerca de qué. Hermanos, ¿qué hago? Ciertamente dejando lo que queda atrás me extiendo ¿a qué? A lo que está ¿dónde? Adelante. ¿No? Y Pablo había obtenido un montón de cosas que para el mundo eran realmente importantes, sobre todo para el mundo judío, para los israelitas. Pablo había estudiado en las mejores escuelas de su religión, era reconocido, por eso dice, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Y Pablo era fariseo, hijo de fariseo, hebreo, hijo de hebreo. ¿De qué tribu? De la de Benjamín. Entonces él dice en cuanto a la carne, cuando habla dice en cuanto a la carne, en cuanto a la humanidad, dice, en cuanto a las cosas que yo he podido obtener y tengo mucho de qué enorgullecerme. Y ese también es otro problema. Cuando nos detenemos a pensar, no, la verdad que anduve muy bien, hice esto, aquello, lo otro, y nos entra esa cuestión de un poco de envanecimiento. Y decir, bueno, logré un montón. Por un lado está bien tenerlo en cuenta, pero cuando nosotros no estamos diciendo, bueno, pero todo eso fue gracias a Dios, todo eso fue por su misericordia, por su amor, eso se nos pega, nos aferramos a eso y comenzamos a caminar por lo menos con un contrapeso. Con el contrapeso de los éxitos pasados. ¿Por qué? Porque después esperamos ver alguna cosa diferente, esperamos ver o lo mismo. Sin embargo, la misma Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que Dios tiene cosas nuevas para nosotros siempre. Dios quiere que nosotros cambiemos hacia su propósito, su voluntad. Y Pablo dice, bueno, todas estas cosas yo las he estimado como ¿qué? Como pérdida. ¿Pero por qué motivo? ¿No? ¿Por qué eran malas en sí mismo? Bueno, algunas que nombró sí, otras no. Nombró cosas que le eran positivas y otras que haya estudiado en las mejores escuelas judías, que haya sido fariseo, muy bien, lo llenó de conocimiento,
Por eso cuando verdaderamente se encuentra con Cristo, él reconoce al Mesías, al Cristo de la Biblia, porque él había estudiado lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y está muy bien. Otras cosas no. Bueno, dice, en cuanto a celo, yo perseguía la iglesia. El apóstol Pablo, perseguía la iglesia porque estaba equivocado. Pensaba que hacía bien. Y dice, pero tanto una cosa como la otra, lo estimo como pérdida por amor a Cristo, por ganar a Cristo. ¿No? Me he encontrado con personas mucho tiempo, en muchas oportunidades. Conozco cristianos desde que yo tenía 11 años, así que hace muchos años ya. Y el cruzarme con algunos y charlar y decir, uy, ¿te acordás? Los tiempos aquellos. Y cómo Dios se movía, y cuando fuimos a tal lado y fuimos a visitar y Dios usó mi vida, me puede decir algunos, qué bueno, y hoy, ¿qué estás haciendo? Y no, pero ¿te acordás aquella otra vez? Se quedó con las bendiciones, los éxitos que estaban en el pasado. Pero lo que debemos entender hoy, que las cosas que estaban en el pasado, ¿sabe dónde están? En el pasado. No es ni hoy, ni es el futuro. Muchos cristianos también viven de las experiencias que han vivido en otros momentos. Solo de experiencia. Y uno lo vuelve a encontrar año tras año tal vez y te cuentan qué cosa, la misma experiencia. Siempre. Una cosa es contar tu testimonio de cómo conociste al Señor. Está bien. Pero otra cosa es decir, bueno, no, porque yo tal, y ahora, ¿qué pasa en tu vida? Nada. Y otros se aferran a momentos difíciles que han pasado en sus vidas, familias, trabajos, en la sociedad, en las mismas iglesias, situaciones tal vez difíciles, feas que han vivido, y también cuando nos encontramos cada vez, recuerdan ese momento y se han quedado aferrados a esa situación triste, difícil, dolorosa, y están ahí agarrados a eso. Parecería que está todo bien, pero cuando empezamos a escarbar un poquito, sale lo mismo. Siempre sale lo mismo. Es porque no han dejado el pasado donde debe estar. El pasado debe estar ¿dónde? En el pasado. Por eso el apóstol Pablo decía en el versículo que leíamos, en el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Alcanzar qué? Todo lo que Dios tenía preparado para él. Pero una cosa hago. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿a dónde? Adelante. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que no vivir de las experiencias pasadas. En todo caso, sí aprender de las experiencias pasadas, pero no vivir de las experiencias pasadas, sino tener esta mentalidad siempre de estar extendiéndonos hacia lo que está delante, pensando, bueno, hoy, ¿qué voy a hacer mañana por el Señor? ¿Qué vamos a hacer acá en Líbanos para alcanzar a otros para Cristo? El mes que viene, la semana que viene, ¿qué fechas importantes vienen? Eso es estar pensando, proyectando. Cuando proyectamos es estar extendiéndonos. El apóstol Pablo vivía haciendo eso. Bueno, estoy acá, podía estar preso, podía estar en otra ciudad, pero decía, bueno, ya estaba pensando a dónde iba a ir.
y con quiénes iba a hablar, y dónde iba a predicar, y cómo iba a presentar a Cristo, vivía proyectándose, extendiéndose a lo que está adelante. Imagínense si Pablo se quedaba con la experiencia cuando fue apedreado. Entonces encontrás con Pablo, y Pablo, ¿cómo andás? No, bien, todo bien, pero aquella vez que me apedrearon. No. Siguió extendiendo su ministerio. ¿Hasta dónde? Hasta donde el Señor quiso que fuera. Y aquí menciona algo muy importante, bueno, hasta morir por el Señor. ¿Su meta cuál era? Cumplir con el llamamiento de Dios en su vida. Y cuando una vez le dijeron, Pablo, mira, no te conviene ir allá porque entendemos de parte de Dios que la vas a pasar mal. Entendemos de parte de Dios que te van a atrapar, te van a lastimar, etc. Y Pablo dijo, no me estén molestando. No me aflijan el alma. Yo no solamente estoy dispuesto a padecer por causa de Cristo, sino hasta dar mi vida. ¿Por qué decía esto? Porque Pablo vivía proyectando hacia adelante. ¿Hasta qué adelante? Hasta el mismo cielo. Hasta la misma eternidad. Diciendo, a mí me conviene partir con Cristo. El morir es ganancia, decía. Eso es proyectar hacia adelante. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Cuánto podemos perder? ¿Cuánto podemos cansarnos? ¿Cuántas cosas podemos padecer aquí que nos quiten la gloria venidera? Nada en absoluto. ¿Verdad? Entonces, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de estar extendiéndonos hacia adelante. ¿Hasta qué momento de la vida? ¿Cuándo me jubilo? No existe jubilación para esto. Esto es nuestra vida, es nuestro llamamiento, hasta nuestro último aliento. Estar extendiéndonos hacia adelante. Estar proyectando, decir, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? Esto se hizo, esto también. ¿Qué otra cosa diferente? Bueno, y si no viene una idea, yo les doy un consejo. ¿Qué? Al Dios que servimos, ¿saben qué es? Es el creador de todas las cosas. Creo que tiene un par de ideas. Creo que le quedan algunas nuevas ideas. Entonces hay que ir al Señor y decirle, Señor, bueno, y a ver, yo no tengo una sola idea. Decime una para poder extenderme, seguir avanzando, seguir creciendo. Amén. Cuando Pablo estaba en aquel navío, aquella embarcación, y que se estaban por hundir, bueno, él tenía un objetivo del Señor para cumplir. Tenía un llamamiento del Señor para cumplir. Y ustedes saben que él no estaba preocupado por morir. Porque él decía, morir es ganancia. Pero ¿por qué sí estaba preocupado? Por cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. Eso sí le preocupaba. Y yo me ahogo acá, me muero, no llego a predicar a donde tengo que predicar. No se va a extender la palabra a otros lugares. Y orando al Señor, hablando con el Señor, diciendo, Señor, pero ¿cómo si mi mundo acá? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo me sigo extendiendo? Bueno, y el Señor no le dio solamente su vida, sino de todos los que estaban con él en el barco. Y Dios no solamente hizo que quedara vivo, sino que llegaran a una isla y que se convirtieran un montón en la isla a causa de su testimonio. Cuando nosotros damos un paso para extendernos hacia adelante, el Señor hace milagros. El problema está cuando nos quedamos ahí. Yo le he dicho muchas veces en muchos mensajes, ¿qué pasa con el agua estancada? Se pudre. Se pudre y hasta tiene que mal olor.
¿verdad? Por eso Pablo decía, sí, un montón de cosas, títulos me sobran, esto, otro también, pero yo hago una cosa, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Y dice el 14, prosigo, sigo, ¿a dónde? A la meta. Porque algunas personas dicen, bueno, si yo ya soy cristiano, ya creí en el Señor, voy a una iglesia, etc. Listo, ya está. El mismo apóstol Pablo dice, yo no lo alcancé todavía. Tengo que seguir extendiéndome. Tengo que seguir avanzando. Para poder, ¿qué? Llegar a la meta. Y dice además, ¿al premio de qué cosa? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos llamó con un propósito. Bueno, no nos vamos a ver en las cámaras, pero yo preguntara, ¿cuántos de los que están aquí sentados en esta noche ya han cumplido en 100% el propósito por el cual Dios los llamó? Bueno, y entonces, figuradamente lo digo, ¿qué hacemos sentados? ¿Qué hacemos que no estamos clamando a Dios, diciendo, Señor, cada día, ¿verdad? Señor, ¿cómo me extiendo? Porque a veces tal vez nos viene esto, pero ¿qué puedo hacer? El Señor tiene un libro así gigante de cosas que podés hacer, que podemos hacer. El Señor mismo dijo, si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo, lo que pidieron al Padre, Él lo va a hacer. A veces no logramos tener 2 o 3 de acuerdo, ¿no? En cosas que son desafiantes, en cosas que tienen que ver con el extenderse, porque el extenderse es un paso ¿de qué? De fe. Es un paso de fe. Pablo decía, ahí yo voy a llegar hasta allá. ¿Qué? ¿Porque le habían pagado el boleto? No. ¿Porque no lo perseguían? No, sí lo perseguían y lo querían matar. Y él decía, no, voy a llegar allá. Más de una carta escribe, bueno, ahora cuando los vaya a ver, y lo estaban persiguiendo, sufrió, en una de las cartas también cuenta, sufrió hambre, persecuciones, robos, naufragios, hace toda una lista de cosas, y él sin embargo dice, bueno, pero cuando yo vaya a verlo, bueno, ahora estoy preso, pero ahora cuando salga, en fe. Si nosotros vamos a ver nuestras limitaciones, si Pablo veía sus limitaciones, decía, ¿cómo voy a ir allá si estoy preso? Es más, en un momento dijo, bueno, yo estaré preso, pero la palabra de Dios no. O sea, sigo trabajando para el Señor preso, porque la palabra de Dios no está presa y el Señor me ha enviado a predicar su palabra. O sea, no hay absolutamente nada que nos detenga de cumplir con el plan, el propósito de Dios, excepto en esta cuestión particular, que nosotros en vez de extendernos hacia adelante, nos quedemos mirando los logros pasados o los problemas pasados. Cosas que tal vez nos han marcado porque fue algo extraordinario o porque fue algo horrible. ¿Verdad? Si vemos la vida del apóstol Pablo, que escribió esta carta, pasó cosas extraordinariamente maravillosas y pasó cosas horrorosas también. Pero él, ¿a dónde miraba? ¿Para ese lado? No, hacia adelante, para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 15, así que todos los que somos, ¿cómo dice? Perfectos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen,
según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Todos los que somos perfectos, que Pablo mismo estaba diciendo en otro lugar, que tiene lucha con la carne, etc. Y aquí está diciendo los que somos perfectos. ¿A qué se refiere? Los que hemos sido llamados a ser perfectos en Cristo. De nuestra condición con respecto a Dios. Él nos ve perfectos a través de Cristo. Por eso dice, supremo llamamiento de Dios, ¿en qué? En Cristo Jesús. Nosotros que somos perfectos, dice, sigamos una misma regla. ¿Y cuál es la misma regla? Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste la semana pasada? ¿Qué hiciste este año que ha pasado por el Señor? Bueno, podría decirte hoy, no me interesa. Lo que viene adelante. Nos extendemos para lo que viene. Proyectamos para adelante. Hay mucho por trabajar. La misma palabra de Dios dice, Jesús mismo dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, cada obrero debe tener esta misma regla. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante para cumplir con el propósito, el plan de Dios para mi vida. ¿Amén? Amén. ¿Va a haber obstáculos? Sí. Puede haber obstáculos externos y puede haber obstáculos internos en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero cuando vamos al Señor, el Señor nos dice, como le dijo a Pablo, Pablo, no te preocupes. Yo voy a preservar tu vida y la de todos los que van en ese barco. Bueno, eso nos da ánimo. Seguimos hacia adelante. Más de una vez, tal vez, quisimos bajar los brazos del todo. Pero Dios una y otra vez ha venido a renovar nuestra fuerza. Ahora, ¿qué hacemos con esa fuerza? Nos extendemos hacia adelante. Amén. Amén. Olvidando lo que queda, ¿a dónde? Atrás. Mucho más. Cuando tal vez hay personas que tienen la tendencia de estar recordando las cosas negativas, malas, tristes, dolorosas. Por eso dije en estas fechas, ¿cuántas personas empiezan a recordar cosas dolorosas? Cuando lo que Dios recomienda es que miremos hacia dónde. Hacia adelante. Hacia adelante. Dios nos ha llamado para que avancemos, no para que nos quedemos en esas situaciones que tal vez hemos vivido. Y cuando comienza un nuevo año nos invita a reflexionar y decir, bueno, ¿y qué voy a hacer este año? ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que puedes hacer es acercarte más a Dios y decirle, Señor, ¿para qué estoy aquí todavía? Porque si Dios cada mañana renueva su misericordia sobre tu vida, dándote aliento, es porque tiene un propósito con tu vida, tiene un plan con tu vida. Entonces, tenemos que avanzar hacia la meta, hacia el propósito, hacia el plan. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con Él. Amén. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche y vamos a orar al Señor? Vamos a bendecir su nombre.